La serie Maximum de Spider-Man es considerada la mejor muestra del arte de Todd McFarlane. ¿Realmente lo es? Vamos a revisar cada aspecto del estilo artístico distintivo de McFarlane y veremos qué tanto se compara la figura Maximum. Hola, bienvenidos a Carbon Scoring, el mejor sitio de cómics, historia y figuras de acción. La nueva figura de Maximum Spider-Man ha generado bastante controversia y también muchas reseñas de algunos de mis creadores favoritos de YouTube. Por eso, analizaremos esta figura de otra manera. Regresé y saqué cada número de Spider-Man que haya dibujado Todd McFarlane, desde su etapa en Amazing Spider-Man hasta su tiempo en el título impulsado por creadores. Con estos analizaremos a fondo el arte de McFarlane en la red, Spinner viendo cómo evoluciona con el tiempo, y luego determinando cómo la figura máxima se compara en 5 categorías cruciales. No ha sido fácil conseguir esto. Yo preordené el mío en cuanto estuvo disponible en línea en Hasbro Pulse y se agotó en cuestión de horas. Lo tuve en mis manos en la Feria de Juguetes de Nueva York en febrero, pero faltaban meses para su envío. Después, mi amigo Toyshiz anunció que ya estaban en GameStop, así que inmediatamente entré en línea, hice un pedido para recoger en la tienda y corrí a mi tienda local. Cuando llegué, en realidad no tenían uno, y probablemente no fue mi mejor momento. Cuando trataba con la pobre chica adolescente que trabajaba detrás del mostrador, intentaba que se asegurara de procesar mi reembolso. No he visto que esto se mencione, pero es algo caro. Así que una vez que supe que me iban a devolver mi dinero, me fui disgustado y pensé que solo tendría que esperar a que llegara mi pedido de Pulse. Pero luego, en realidad apareció en el sitio web de Best Buy, y de ahí fue de donde conseguí este. Aún no recibo mi pedido de Pulse, pero al menos ya tengo esto. Oye, mientras editaba este video, llegó una caja completa de figuras Maximum Spider-Man de Hasbro Pulse. Vamos a ver si podemos abrir esto. Sí, ahí están 4 figuras completamente nuevas y no las necesito todas, así que ¿por qué no regalamos 3 de estas? Todo lo que tienes que hacer es darle like al video, dejarme un comentario. Y en un par de semanas voy a seleccionar al azar a 3 personas para que reciban copias completamente nuevas de Máximo Hombre Araña. Volviendo al arte, es normal que el estilo de un artista evolucione, como sucedió con McFarlane en Hombre Araña. Desde diferentes entintadores hasta poses exageradas. Si tan solo hubiera ejemplos en 3D de esto, pero por suerte para nosotros los hay. Todd McFarlane nos dio la base de su estilo artístico en evolución con su línea de figuras posadas de Marvel. Su arte temprano está mejor representado por esta figura, que da vida a la portada del número 301. Pero su arte mejoró rápido, como muestra esta escena de acción del número 302. Y luego, la expresión final y completa de su estilo de Spider-Man en la portada del número 6 del título de Spider-Man sin adjetivos. La portada del número 301 ilustra muy bien el temprano trabajo de McFarlane en Spider-Man. Tienes la anatomía increíblemente contorsionada, algo que realmente me sorprende, que hayan podido plasmar en una pose tridimensional. Está la telaraña tipo espagueti y los característicos ojos enormes de McFarlane. Pero al ver estos ojos puedes notar que son un poco más suaves, los bordes son más suaves, la punta en la parte superior no es tan marcada. Y las líneas de la telaraña están bastante separadas, ya sabes, no es algo desconocido para quienes son fans del arte de Ramita Sr. Incluso especialmente en el pecho, puedes ver que las líneas de la telaraña están separadas. El logo central es el clásico estilo de McFarlane, y el logo de la espalda es uno bastante tradicional, pero la musculatura es mucho, como más grande. Él es más musculoso en este formato que lo que vamos a ver después, y veremos ese cambio casi de inmediato. Esta obra es solo un número después, y ya se notan algunas diferencias. Ahora, de nuevo, tienes la increíble contorsión, el descarado desprecio por la anatomía normal y una telaraña tipo espagueti genial. Los ojos están empezando a tomar un poco más de forma ahora. Ya empiezas a ver ese triángulo en la parte superior y un poco más de nitidez aquí en la esquina. Las líneas de la telaraña todavía están bastante separadas y el logo en el pecho es prominente, pero no exagerado. La musculatura comienza a adelgazar y estas líneas lo muestran.
No son tan bulbosas y redondeadas como las que vimos en la figura anterior. Pero este no es el aspecto completo de McFarlane. No, debemos avanzar más para verlo realmente. Partimos de la imagen tomada del número 6 del título de Spider-Man sin adjetivos. Aquí recibes el tratamiento completo de McFarlane. De nuevo, mira cómo el cuerpo se retuerce como un pretzel, donde la pierna literalmente se superpone con el brazo. Ya no hay músculos abultados, ahora son más fibrosos y delgados. Incluso las decoraciones en las piernas y aquí arriba, en el pecho, muestran mucho más detalle en los músculos. Los ojos ya tienen su forma final, con una punta afilada en la esquina y ganchos prominentes sobre la nariz. Si miras de cerca, verás lo ajustadas que están estas líneas de telaraña, mucho más que las del número 301. El logo en el pecho es enorme, casi del tamaño del de Superman. Lo mismo en la parte trasera. Esta es la versión final del arte de McFarlane en el sorprendente Hombre Araña. Ahora que comprendemos el enfoque único de Todd McFarlane sobre el lanzador de telarañas, veamos cómo se integran los componentes y su precisión. El Maximum Hombre Araña refleja eso, empezando por el logo del pecho. El arte de Steve Ditko en Amazing Fantasy Queens, la primera aparición de Spidey, mostraba una araña redonda de tamaño mediano con una cabeza distintiva y los 8 brazos doblados hacia abajo. Al final de su etapa, el logo era más largo, con una sección media clara y los brazos hacia abajo, superando la parte inferior del cuerpo. John Romita Sr. definió el aspecto final del logo de ajedrez. Incluso Ron Frenz, el principal artista antes de McFarlane, seguía dibujando el logo clásico en el número 259. Para el número 276, Frenz hizo un cambio sutil pero importante en la posición de los brazos de Spidey. El logo tenía 4 brazos hacia arriba y 4 hacia abajo. Esto creó más simetría y equilibrio, y claramente influyó en la dirección que McFarlane tomó con el logo. Como muchos de ustedes saben, Spidey estaba usando una versión de tela del traje negro cuando McFarlane tomó el control por primera vez. Se encargó del arte en el título, y como pueden ver, salió balanceándose. Tras la primera pelea contra Venom y el simbionte, MJ quedó tan afectada que no soportaba ver a Pete con ese traje, así que sacó el viejo rojo y azul. En la primera imagen ya se ve el logo de McFarlane. Para el siguiente número, el estilo de Todd estaba completamente definido. Logo más grande con cabeza y cuerpo separados, patas arriba y abajo, ahora con cada pata afilada y más gruesa. Encontré este ejemplo, con pequeños colmillos saliendo de la cabeza. Eso cambió cuando Todd McFarlane tomó el control creativo de Spider-Man, escribiendo, dibujando y entintando el título. El logo de ajedrez pasó de accesorio a enfoque principal, conservando su diseño pero ocupando gran parte del pecho. McFarlane transformó este detalle en un punto destacado del traje de Spidey. También hemos visto esta evolución del logo de ajedrez en las figuras de acción. Aquí está la reciente Amazing Fantasy Queens de Hasbro. Puedes ver el logo al estilo Ditko. Cuerpo grande, cabeza circular y 8 brazos hacia abajo. Ahora este logo fue posiblemente hecho aún mejor por Toy Biz en su versión, en la línea Marvel Legends, donde realmente tienes detalles esculpidos, pero puedes ver que obviamente son muy similares y claramente de origen muy Ditko. John Romita Sr. tomó el control del título y restó importancia al logo de ajedrez. Aquí apenas se puede ver, es mucho más pequeño. Se volvió más un accesorio que un aspecto destacado del traje de Spidey y de los artistas posteriores. Ya fueran Gil Kane o Ross Andru hasta John Romita Jr. y Ron Frenz, todos tomaron esto y tenían un logo más pequeño, como menos destacado. Pero eso claramente cambió con Todd McFarlane, quien volvió a poner este logo clásico al frente. Otra vez. Tienes 4 brazos arriba y 4 abajo, en un ángulo específico. Los brazos empiezan delgados cerca del cuerpo y se ensanchan hacia las puntas, que son grandes y redondeadas. Tienes una sección clara de cabeza y cuerpo. Se ve muy bien y crea mucho. Casi como ese emblema en el pecho que verías en Batman o Superman y le da a Spider-Man su propio aspecto definitivo para esto. En cuanto al logo del pecho, esta es una representación tan perfecta del arte de McFarlane como la que vas a ver.
Es del tamaño correcto, tiene exactamente la forma correcta, así que por esto le voy a dar 5 estrellas. Esta es una representación perfecta del logo delantero pasando al trasero. El diseño original de Ditko era famoso por estar descolorido. Azul en Amazing Fantasy Queens, que solo ha sido representado con precisión en la serie retro de Marvel Legends. La Marvel Legends AF Quince de Toy Biz acertó en la forma. Ditko, al notar el bulto en la cabeza, cambió rápido al diseño de la araña redonda con 4 patas cortas. Con el tiempo, el cuerpo de la araña se volvió más delgado y sus patas más largas y notorias. John Romita Sr. intervino en el diseño y estandarizó el aspecto, convirtiéndolo en el estándar durante décadas. Ron Frenz retomó algo del estilo de Ditko antes de que Todd lo reemplazara, pero pocos artistas se alejaron del estilo tradicional. Una excepción fue Alex Ross, quien interpretó al trepamuros con lentes reflectantes y un logo trasero reinventado. Este aspecto sería inmortalizado en plástico por Toy Biz en la línea Spider-Man Classics. Curiosamente, aunque McFarlane modificó sutilmente el uniforme de Spidey, mantuvo el logo de la espalda muy tradicional. Claro, por un tiempo fue más corto y con patas más gruesas, pero casi siempre, incluso al final, el logo de la araña en la espalda era muy similar al diseño clásico de Romita Sr. Ahora vemos el logo en la espalda de Máximo Hombre Araña, y como puedes notar es muy tradicional. Tienes un cuerpo de araña bonito y redondeado con los 8 brazos extendidos. Realmente es casi demasiado genérico. Quiero decir, ciertamente encaja con lo que McFarlane dibujaba en ese entonces. Él dibujó el logo de la espalda de un par de maneras diferentes. A veces las patas eran más gruesas o más delgadas como estas, pero esta es una buena representación. No lo sé. Realmente me encanta la decisión de pintar todo el brazo superior hasta la parte trasera de los hombros tipo mariposa. Sabes, sí te da la capacidad de hacer que sus hombros se muevan mucho más hacia adelante, pero es increíblemente incómodo. Mirando atrás, creo que hubiera estado bien dejarlos fuera. No es como si los brazos perdieran mucho por eso. Si revisamos la parte trasera del Spider-Man de tarjeta retro, que siempre he visto como el Spider-Man definitivo de John Romita Sr., quizás sea un poco más preciso al de McFarlane porque las piernas tienen ese ángulo de 90 grados más grueso. Ahora, debido a la articulación de esta figura, quizás sea un poco más pequeña de lo que estamos viendo aquí. Pero para esto, debido a que Todd realmente no tuvo mucha influencia específica en el diseño de esto, un logo genérico en realidad se ve muy bien. Le daremos 4 de 5 estrellas. Si están disfrutando este análisis sobre la unión del arte de cómics y las figuras de acción, denle like y suscríbanse a Carbon Scoring. Tenemos contenido así cada semana. Y antes de que se burlen de mi cara, vean este arte original y noten que quizá no está tan lejos como creían. Ahora analizaremos el patrón de telaraña en las zonas rojas del traje de Spider-Man, que puede variar de viñeta en viñeta incluso con el mismo artista. El estilo de Ditko cambió durante esos 3 años. Él dibujaba al trepamuros, comenzando inicialmente con un patrón de telaraña más apretado y con muchas más líneas, antes de decidirse por un aspecto más espaciado. Eso no cambió en 20 años hasta que llegó Todd McFarlane. Sus líneas de telaraña eran más cerradas, sobre todo cuando él mismo entintaba. Aquí, con Joseph Rubinstein entintando, las líneas son más tradicionales. Cuando Todd obtuvo control creativo total, todo cambió. Las líneas eran más delgadas y usaba el contorno de las telarañas para definir la musculatura atlética de Spidey. Ningún artista antes ni después ha usado el patrón de telaraña de Spider-Man así. Regresemos a esas 2 estatuas de McFarlane que vimos antes, porque aunque ambas son increíblemente precisas, hacen un gran trabajo mostrando cómo el patrón de telaraña de McFarlane cambió durante su etapa en Spider-Man. Con la primera sí hay un poco más de espacio, especialmente alrededor de la cabeza y la boca, y de nuevo en el pecho. Mientras que en las versiones posteriores, estas telarañas están ajustadas, están muy juntas por todos lados, y mira lo agrupadas que están en el abdomen. Eso tiene varios puntos. Por un lado genera más detalle, lo cual va con la musculatura más detallada que él dibujaba en ese momento.
También le permite, al usar las curvas y contornos de las telarañas, crear patrones más intrincados en sus líneas y resaltar más los músculos. Puedes ver cómo las líneas de la telaraña están espaciadas mientras se extienden sobre su hombro, pero luego se vuelven a juntar en el área del tríceps. Lo mismo aquí, realmente se agrupan cuando el abdomen se contrae. McFarlane lo hizo, quizá mejor que nadie, y veremos cómo se hace bien. En la figura de Maximum Spider-Man, otra vez, comparando una figura más reciente de Spider-Man de Hasbro con la nueva figura de Maximum Spider-Man. La diferencia en este patrón de telaraña es muy clara, como ves con Maximum. Su rostro tiene un patrón muy ajustado, similar al arte posterior de McFarlane. Se expande un poco mientras se extiende por la espalda, pero aquí en el frente muy ajustado. Lo mismo se puede decir de la parte superior de su torso. Líneas mucho más ajustadas que luego se espacian bien a medida que bajan por los brazos y luego se vuelven a ajustar en la muñeca y las manos. Al pasar por tríceps, bíceps y deltoides, hay mucho más espacio que en la parte superior del hombro. Es un detalle sutil que ayuda a definir la figura. De nuevo, hay muchas líneas a través del abdomen, y cuando lo comprimes, realmente parece que todo se junta. Me gusta el hecho de que continúan con eso, que este es el mismo nivel de ajuste desde los antebrazos hasta el corte de las botas. Está muy bien. Así que cuando comparas esto con el arte posterior de McFarlane, creo que las líneas de telaraña son absolutamente perfectas, así que vamos a dar 5 de 5 estrellas para las líneas de telaraña. Al máximo. Spider-Man, hablemos de su complexión. Quizá notes un patrón. Ditko empieza de una manera y luego cambia a otra. Ramita codifica el aspecto y luego McFarlane le da su propio giro único. Ditko inicia con un Peter adolescente muy flaco, pero pronto lo vuelve más fuerte y compacto, ideal para el trepamuros. Ramita Senior, experto en cómics románticos, dio a Spidey proporciones más heroicas. Las poses contorsionadas y retorcidas de McFarlane requerían una figura más delgada y acrobática. Su arte temprano probablemente se parecía más al de Ditko, más como una chispa muscular en forma de figura. Como el maestro no temía evolucionar su estilo ni mejorar su narrativa, su influencia se sentiría durante generaciones, ya que artistas posteriores, desde Eric Larson hasta Mark Bagley, pasando por Humberto Ramos y Marcos Martin, adoptaron sus propias versiones de una silueta más ágil y alargada. Como hemos señalado, McFarlane llevó la complexión de Spider-Man a extremos reales, probablemente algunos de los cambios más extremos en su físico que vimos desde los días de Steve Ditko. Creo que el título mejoró mucho por eso, pues tomó a un personaje que ya era insípido. Spider-Man no estaba ni cerca de ser el libro más vendido de Marvel cuando Todd se hizo cargo del arte en el título. Rápidamente llegó a la cima, superando a los X-Men en ventas mensuales. Publicaron el libro 2 veces al mes en verano, lo que hizo que algunos números bajaran de calidad. Todd tuvo que recibir ayuda con la entintada por eso. Pero luego, cuando tomó el control del título de Spider-Man sin adjetivos, donde era su propio jefe, él escribía las historias, dibujaba y entintaba. Ahí vimos cómo él creía que debía lucir el cuerpo de Spider-Man. Y era largo, era delgado, era musculoso, con detalles en los músculos, donde podías ver todas las diferentes estriaciones de los distintos músculos, a lo largo del abdomen, de la espalda, ya sabes, por los brazos. Fue un esfuerzo increíblemente detallado, y que tomó mucho tiempo dibujar la figura de la manera en que él lo hizo. Creo que esta figura refleja perfectamente ese aspecto. Captura a ese hombre araña delgado, ágil y acrobático que dibujó McFarlane, un hombre araña muy diferente al que habíamos visto antes. Ahora, una de las comparaciones más comunes que escucho sobre esta figura es ¿cómo se compara con la figura de Mafex? Porque sinceramente, esta figura de Mafex es de los mejores hombre araña que hemos tenido. Ahora, solo para señalarlo, esta es una cabeza personalizada de Ryan Otley, así como manos personalizadas, ambas de la tienda Farole. Y pondré un enlace en la descripción para eso. Puedes ver que las figuras son diferentes en sus proporciones. Mafex sigue siendo delgado, pero es un poco más bajo. No es tan largo ni tan delgado como el máximo hombre araña. También tiene un poco más de esos músculos abultados, mientras que los del máximo son mucho más alargados y delgados.
Creo que este es posiblemente un mejor hombre araña en general a lo largo de las generaciones. Muchos lo usamos para cabezas personalizadas porque se adapta a distintos estilos de lanzatelarañas. Tiene una articulación muy suave y la verdad es una gran figura. Ahora, claro, cuesta el doble que esta, pero en general probablemente representa más épocas de El Hombre Araña. Pero si estamos hablando de la era específica de Todd McFarlane en el lanzatelarañas, el cuerpo de esta figura lo captura perfectamente, así que, de nuevo, en cuanto al cuerpo, le vamos a dar 5 de 5 estrellas. Pero obviamente he dejado para el final la característica más importante del traje de El Hombre Araña, los ojos. Las lentes de lanzatelarañas de El Hombre Araña han sido las más variadas y personalizadas de su aspecto, con diferencias sutiles desde el inicio. Tras agrandar Todd McFarlane las piezas oculares, los artistas siguientes hicieron de los ojos su distintivo. Eso diferenciaría a su Hombre Araña de los demás. Sin duda, esta es la parte más importante de una figura de Hombre Araña para mí, pero también mi mayor decepción con la figura de Maximum Hombre Araña. Estos ojos son claramente los de McFarlane, sobre todo de perfil. Se nota la nariz, la curva de la boca y la barbilla idéntica a la de McFarlane, pero cuando lo ves de frente, el espacio sobre la nariz del lanzarredes es simplemente un poco demasiado amplio. Hace que sus ojos parezcan más hacia los lados del disfraz, no al frente. Y parte de eso es la falta de ese pequeño rizo blanco que aparece justo encima de la nariz. Ya sabes, vimos esto repetidamente. En la estatua de McFarlane, nota el pequeño rizo blanco y lo cerca que están los ojos comparados con los del Spider-Man Máximo. Simplemente es muy decepcionante y realmente me incomoda verlo, pero ese no es mi único problema con los ojos. Para mí, los bordes negros alrededor de los ojos son demasiado delgados. Se ven bien de perfil directo, pero en cualquier otro ángulo simplemente son demasiado delgados. Particularmente en este ángulo aquí, que es increíblemente plano en esta figura, donde debería tener un poco más de curva, también me gustaría ver un poco más de prominencia en el punto justo ahí arriba. O sea, ya sabes, de nuevo, podemos ver el ejemplo aquí y notar cómo esta curvatura realmente resalta, mientras que aquí es mucho más plano. Y es una diferencia sutil, pero ese negro añadido alrededor del borde sí hace una gran diferencia en esto. Estos se parecen más a los ojos de Todd Lytle que a los de Todd McFarlane ahora. Pensé cuando vi las imágenes promocionales iniciales que esto no iba a ser gran cosa porque vi esta cabeza alternativa. Ahora, mira esto es casi perfecto, mucho más curvado hacia abajo, alejándose de la nariz, mucho más grueso, negro alrededor. Y no es súper prominente, pero definitivamente puedes ver el punto ahí. El problema era que es asimétrico. Si hubiéramos conseguido estos dos ojos en ambos lados, especialmente si se unieran un poco mejor sobre el puente de la nariz, entonces le daría las 5 estrellas completas. Pero desafortunadamente, al ser la escultura principal de la cabeza y solo tener la mitad de lo necesario con la cabeza alternativa, esta figura pierde puntos. En mi opinión, le doy 3 de 5 estrellas. Honestamente, puedo argumentar que ni siquiera es la figura más McFarlane en toda la historia de Marvel Legends. Podría decir que eso podría ir para esta figura. De la línea Spider-Man Classics de Toy Biz, así que esto fue empacado, quiero decir, en 2003 o 2004 en la sublínea Spider-Man Classic, y tiene muchas de las características que buscamos en una figura muy al estilo McFarlane. Ahora, el logo del pecho está cerca, pero le faltan las puntas largas en las patas, así que no es tan bueno. Diría que la parte trasera es sólida, con una espalda muy al estilo McFarlane. El patrón de telaraña está grabado, así que no es tan ajustado como lo que vimos en el Maximum Spider-Man, pero definitivamente es más ajustado que lo que verías en una figura típica de Spider-Man. Y sé que a todos les encantan las líneas de telaraña esculpidas, pero eso puede llevar a aplicaciones de pintura un poco borrosas, porque es muy difícil lograr eso sin que lo demás quede como debe. Ahora, desde el punto de vista del cuerpo, este es aún más McFarlane. Es largo, estirado, con piernas delgadas pero muy musculosas.
Las caderas esféricas distraen mucho, sin duda. Aunque en realidad creo que estas mariposas funcionan muy bien, porque puedes llevarlas completamente de un lado al otro sin que haya ningún hueco extraño aquí atrás. La manera en que lo hicieron en la parte superior roja del traje de Spidey funciona muy bien. Tiene dedos largos y afilados, cada uno articulado individualmente como los de Toy Biz, así que no necesitas manos extra. Puede hacer un puño o lanzar telarañas con sus dedos articulados. Pero ¿dónde creo que este es mejor? Los ojos son mejores. El negro es más intenso, es un mejor diseño, se juntan más en el centro. Tiene algo de pintura mal aplicada, pero tengo varios. Uno está en mi colección principal de Spider-Man y está muy bien. Se nota su antigüedad. Esta figura tiene más de 20 años en este momento, así que realmente no se compara con la fluidez de movimiento moderna, la mejor articulación, las caderas abatibles. En ciertos aspectos refleja mejor el estilo de McFarlane. Mi sentido arácnido hormiguea. Sé que están listos para los comentarios. ¿Creen que lo hice bien? ¿Piensan que estudiar el arte de Todd McFarlane me hizo adoptar un enfoque realista? Y miren cómo está construida esta figura y qué bien representa ese momento único en la historia de Spider-Man. ¿O estoy completamente equivocado y soy un completo idiota y lo entendí todo mal? ¿O solo quieren ir a los comentarios y quejarse de que esto cuesta 50? No me importa, díganme qué piensan. Ya expresé mis opiniones y expliqué por qué me siento así. Ahora díganme qué opinan ustedes. Y como siempre, para lo mejor en cómics, historia y figuras de acción, suscríbanse a Carbon Scoring.